que es destreza en el manejo de la Biblia. Y voy a abrir con Filipenses 4:9, que dice: pongan en práctica lo que de mí han aprendido, recibido y oído, y lo que han visto en mí, y el Dios de paz estará con ustedes. Y John MacArthur escribió: la Biblia no solo trae sabiduría, trae también alegría al corazón. Amén. Amén. Sí. Y yo creo que la Biblia trae alegría. Sí, amén. Yo creo que la Biblia es el libro perfecto, es la máxima autoridad y es la que nos habla. Amén. Amén. Sí. Debemos entender que el estudio de la Biblia es la base fundamental en la escuela dominical de cada iglesia. El escritor nos deja saber que además de estudiar el currículum de la clase dominical, lo cual es una herramienta que nos va a ayudar, que hay varias herramientas a nuestra disposición que nosotros debemos de estudiar, que nos van a poder ayudar para planificar la clase para la escuela dominical. Sí. Amén. Cuando utilizamos otro medio para prepararnos, eso será más beneficioso para cada uno de nosotros como estudiante y como maestro. Debemos estudiar más a profundidad cada texto bíblico en forma independiente. En este capítulo 5 veremos destrezas básicas que cada uno de nosotros debemos dominar como maestro de escuela dominical. Estas recomendaciones podemos usarlas semanal para preparar la clase de la escuela bíblica dominical. El primer recurso que nos habla es un recurso básico que cada maestro debe tener a su alcance. Es una mini biblioteca, Sí. compuesta por varios libros que estaremos mencionando a continuación. La primera que nos da es la Biblia. ¿Cómo debemos de manejar la Biblia? Debemos de estudiarla. Y sabemos que la Biblia es nuestro principal recurso. Es la autoridad suprema de Dios. Amén. Es la palabra viva, santo, que está compuesta de 66 libros. Aquí tenemos. ¿Qué es la Biblia? La palabra viene del griego Biblia, que significa libros, que contiene palabras de Dios y narra la historia de la salvación. ¿Sí? Sí. 66 libros. El conjunto de libros sagrados llamado también Sagrada Escritura. Amén. Amén. Cada maestro debe saber la información de la Biblia. Debe saber que se divide en dos, que tenemos tenemos Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, y que el Antiguo Testamento se compone por 39 libros. El Antiguo Testamento se compone por 39 libros, y estos libros están libros que fueron escritos por diferentes autores a lo largo de la historia del pueblo de israelita. Los primeros 5 libros se conocen como el Pentateuco. Génesis, Éxodo, Levítico, Deuteronomio y Número. Estos 5 libros contienen tradiciones. La Biblia es un libro completo. Encontramos de todo en este libro que muchos han querido destruir a través del periodo entero. Ha querido destruir la Biblia, pero la Biblia no puede ser destruida. Así es. ¿Okay? Esta palabra permanecerá para siempre. El cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Mateo 24:35. Sí. Tenemos libros históricos. Estos libros nos relatan el tiempo en que Israel llega a Canaán y hasta la restauración del pueblo de Judá después del exilio de Babilonia. Ustedes se lo saben, no lo voy a mencionar. Tenemos también poesías, libros poéticos. Tenemos también los profetas mayores y menores.
Tenemos que tener también cuidado porque hay algunas ediciones de la Biblia que añaden otros libros al Antiguo Testamento. Estos son los llamados deuterocanónicos. Amén. Que está Tobías, Judith, 1 y 2 de Macabeos, Sabiduría, Eclesiásticos, Baruch y las adiciones de Esther y Daniel. Los libros del segundo canon también se le llaman. Estos libros se consideran importantes para poder entender el contexto del Nuevo Testamento. Ellos no forman parte de las escrituras inspiradas por Dios. Tenemos el Nuevo Testamento, que son 27. ¿Cuántos libros son? 27. Son 27 libros. 27 libros escritos después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo y durante la era cristiana. El Nuevo Testamento se divide en varias secciones. La primera parte está compuesta por los evangelios. Estos nos dan testimonio que hablan sobre el ministerio, la pasión y la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y esos donde tenemos a Mateo, Marco, Lucas, el Evangelio de Juan, que son conocidos como evangelios sinópticos. La palabra sinóptico quiere decir que por su similitud entre ellos, entre estos libros se pueden leer conjuntamente o en forma paralela. Las cartas paulinas, cartas generales, histórico y profético. La Biblia fue escrita en 3 idiomas: arameo, griego y hebreo. El Antiguo Testamento fue escrito en hebreo y el Nuevo Testamento fue escrito en griego. La traducción que tradicionalmente se usa en la iglesia evangélica hispana y latinoamericana es la Reina Valera del 960. También el escritor nos menciona que tenemos que tener diccionarios bíblicos y vocabularios teológicos, que es importante saber estos dos son diferentes. El diccionario presenta información general sobre nombres, lugares, personas, medidas y breve resumen del significado de la idea más importante de la Biblia, mientras que el vocabulario teológico tiene más información intensa sobre el significado de los conceptos teológicos más importantes de las escrituras. También tenemos que tener la concordancia, tenemos que tener comentarios bíblicos, tenemos que tener un atlas y un manual bíblico. También nos dice que tenemos que tener una versión computarizada, tener una biblioteca congregacional en nuestra iglesia, que eso me gustó, ya que nosotros no tenemos una de esas. Entonces se debería de formar. Y no solamente en una iglesia, quizá en cada iglesia debería de tener una de estas. También nos habla de las destrezas básicas. Aquí nos deja saber que cada uno de los maestros debe desarrollar alguna destreza básica en el manejo de la Biblia para poder estudiarla con provecho. Nosotros debemos de tener la destreza, la agilidad, la rapidez de cuando nos digan de buscar un pasaje en la Biblia, que nosotros podamos de una vez tener esa agilidad de encontrarlo, encontrar pasajes bíblicos. También debemos de saber las abreviaciones de cada libro. Es importante eso. Okay. De usar notas, tenemos que tener notas al alcance a la Biblia, que son documentos complejos y a veces la Biblia es difícil de entender. Por eso necesitamos tener, ay Dios mío, las notas, gracias, las notas al alcance. Debemos de leer el texto cuidadosamente. Debemos de reafirmar que el estudio de la Sagrada Escritura comienza con la lectura de los pasajes bíblicos que se van a considerar. También necesitamos anotar las preguntas e ideas que surgen de la lectura del texto. Eso nos va a ayudar.
Estudiar el contexto. Aquí necesitamos estudiar el contexto del libro que estamos estudiando, no solamente el versículo, no solamente la parte, sino de arriba, solamente enfocarnos en eso. No, tenemos que saber todo. A veces hay personas que solamente se leen solamente el versículo y ya, pero necesitan leer el libro entero porque necesitan entender qué época, a quién fue dirigido, quién escribió, cómo lo escribió y todo eso. Ok, voy a concluir. El capítulo nos ha dado los recursos para poder estar bien preparado como maestro en escuela dominical, las herramientas y la destreza para ponerla en práctica y para poder seguir creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios. Segunda de Pedro 3:18 te dice, más crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. A Él sea gloria, honra y hasta el día de la eternidad. Amén. Amén. Necesitamos cada vez que nosotros vayamos a dar una clase o a prepararnos, consultar primeramente con nuestro Señor. Amén. Y decir que solamente sea su Espíritu Santo dirigiéndonos. Amén. Que no sea nuestra propia opiniones o estudios, sino que sea Dios. Amén. Exacto. Amén.